En medio de montañas silenciosas y bosques interminables, existía un pequeño pueblo casi olvidado por el mundo. Un lugar donde todos se conocían, donde las puertas rara vez se cerraban con llave y donde el tiempo parecía avanzar más lento. Era un pueblo tranquilo, demasiado tranquilo. Pero una mañana todo cambió. Cuando las autoridades finalmente llegaron al lugar, descubrieron algo imposible de explicar. El pueblo estaba completamente vacío. No había señales de lucha, no había cuerpos, no había rastro de lo que había ocurrido. Simplemente todos habían desaparecido. El pueblo estaba ubicado lejos de las grandes ciudades. Para llegar allí había que conducir durante horas por una carretera solitaria que atravesaba bosques densos y montañas. Un viejo letrero de madera marcaba la entrada. Ese letrero era prácticamente la única señal de que alguien vivía allí. La comunidad era pequeña, apenas unas cuantas decenas de familias. La vida era simple: trabajar, convivir y terminar el día viendo cómo el sol se ocultaba entre los árboles. Nada extraordinario hasta aquella noche. Las personas del pueblo llevaban vidas normales. Los niños jugaban en las calles sin preocuparse por el tráfico. Los vecinos conversaban afuera de sus casas. El sonido de bicicletas y risas llenaba el aire. Era el tipo de lugar donde todos sabían el nombre de todos y donde los extraños eran raros. Por eso, cuando algo extraño ocurre en un lugar así, se nota. En los mapas antiguos, el pueblo apenas aparecía como un pequeño punto. Muchos viajeros ni siquiera sabían que existía. La única carretera que lo conectaba con el resto del mundo atravesaba kilómetros de bosque. Si algo sucedía allí, no habría testigos, y quizás nadie lo sabría por mucho tiempo. El día antes de la desaparición parecía completamente normal. Las personas compraban alimentos en la tienda local. Algunos conversaban sobre el clima. Otros planeaban el trabajo del día siguiente. Nadie parecía preocupado. Nadie parecía saber que sería la última vez que verían el pueblo lleno de vida. Esa noche, el sol se ocultó lentamente detrás de las montañas. Las luces comenzaron a encenderse dentro de las casas. Desde afuera, todo parecía normal. Las familias cenaban. Los niños se preparaban para dormir. Pero algo ocurrió durante la noche. Algo que hizo que todos desaparecieran al mismo tiempo. Cuando las autoridades entraron en una de las casas, encontraron la mesa servida. Los platos estaban listos. La comida aún estaba allí. Pero las sillas estaban vacías. Era como si las personas se hubieran levantado y simplemente se hubieran ido, sin recoger nada, sin cerrar la puerta. En las calles encontraron una bicicleta tirada en el suelo. No estaba dañada. No parecía haber sido robada. Simplemente estaba ahí, abandonada. Como si su dueño hubiera desaparecido de un momento a otro. Varias casas tenían las puertas abiertas. El viento hacía que algunas golpearan lentamente contra las paredes. Dentro de las viviendas, todo estaba intacto. Ropa en los armarios, fotos familiares en las paredes, pero ni una sola persona. En una de las calles encontraron un auto con la puerta abierta. Las llaves aún estaban en el encendido. El tanque tenía combustible, pero el conductor no estaba, y nadie sabía dónde había ido. La calle principal del pueblo estaba completamente vacía. No había ruido, no había movimiento, ni siquiera animales. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si la vida simplemente hubiera desaparecido.
En una de las casas encontraron un reloj detenido. Marcaba la misma hora. Los investigadores comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Había ocurrido todo al mismo tiempo? ¿Habían desaparecido todos exactamente en ese momento? Las autoridades comenzaron una investigación. Policías y expertos recorrieron cada casa. Buscaron pistas. Intentaron encontrar cualquier señal de lo que había ocurrido. Pero cuanto más buscaban, más extraño parecía todo. No había señales de violencia. No había puertas forzadas. No había sangre. Nada indicaba que las personas hubieran sido atacadas. Era como si todo el pueblo hubiera decidido irse al mismo tiempo. Pero eso no tenía sentido. La escuela del pueblo estaba intacta. Cuadernos abiertos sobre los pupitres, mochilas en el suelo, tareas sin terminar, como si los estudiantes se hubieran levantado y nunca hubieran regresado. Cuando la historia llegó a los periódicos, el mundo quedó impactado. Un pueblo entero desaparecido, sin pistas, sin explicación. Los periodistas comenzaron a llamarlo el pueblo fantasma. Con el tiempo comenzaron a surgir teorías. Algunos creían que los habitantes habían huido por una amenaza desconocida. Otros pensaban en un experimento secreto. Incluso hubo quienes sugirieron explicaciones más extrañas. Pero ninguna teoría podía explicar lo más importante. ¿Por qué no dejaron rastro? Con el paso del tiempo, el pueblo quedó completamente abandonado. Por la noche, la luna iluminaba las casas vacías. El viento recorría las calles silenciosas. Algunos visitantes decían sentir que alguien los observaba, aunque sabían que no había nadie allí. Los años pasaron. Las casas comenzaron a deteriorarse. Las plantas crecieron entre las calles. La naturaleza comenzó a reclamar el lugar, como si intentara borrar cualquier señal de que alguna vez hubo vida allí. Hoy el pueblo sigue vacío. Nadie sabe realmente qué ocurrió aquella noche. Nadie sabe a dónde fueron sus habitantes, y quizás nunca lo sabremos, porque algunos misterios simplemente no tienen respuesta. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Si algún día pasaras por ese lugar, ¿te atreverías a entrar en el pueblo donde todos desaparecieron?